Marcos 1, al 8 dice: Principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, y te pedimos que seas tú iluminando nuestras mentes y corazones, Señor, preparándonos para recibir lo que tú nos estás dando en este día, Padre. Que lo que está por hablarse, predicarse y escucharse, Señor, sea de edificación, sea de bendición y que nos guíe a Cristo, Padre. Queremos conocerle más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte. El cristianismo es una religión que para este punto ya es bastante conocida, es bastante popular. Todos hemos tenido cierto contacto con el cristianismo, con la idea de un cristiano, con la iglesia cristiana tal vez, o hemos tenido algún tipo de choque o alguien alguna vez nos ha mencionado. Quisiera tal vez afirmar con certeza que 9 de cada 10 personas han escuchado sobre el cristianismo de una forma u otra. No tengo un dato que lo corrobore, pero por lo menos en los círculos en los que yo me muevo, los cristianos ya son... ha llegado al punto donde los cristianos son como otro cristiano. ¿Sí? En donde yo trabajo, la mayoría de los que entran a trabajar ahí por alguna razón van a iglesias cristianas, asisten a iglesias cristianas. Y entonces hay personas que no son religiosas, que no son cristianas, y entonces cuando entra otra persona, la primera pregunta que hacen: ¿pero eres cristiano, sí o no? No, sí soy cristiano. Y, otro cristiano. Sí. Se ha convertido en una religión popular. Se ha convertido en una religión que cualquiera puede profesar, de libre acceso, en una religión muy... ahí está, ¿no? Y todos hemos tenido contacto con esto. Ahora, curiosamente, el cristianismo es una religión que está construida en la vida de un hombre. ¿Sí? Si has tenido contacto con el cristianismo, has escuchado el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esta persona? Porque muchas personas que dicen yo soy cristiano, pero cuando les preguntas ¿por qué eres cristiano? Sus respuestas son todo menos el fundamento de dónde inició el cristianismo, que es en la vida de este Jesús. ¿Sí? Y más allá de eso, estamos profesando una religión, o tal vez estás interesado en esta religión del cristianismo, y el fundamento es una cierta persona cuyo nombre fue Jesús, es Jesús. ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién es esta persona? ¿Por qué esta persona, por qué esta figura es tan importante y tan central a esto que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Por qué cantamos canciones cristocéntricas? ¿Por qué cantamos canciones y en todas viene el nombre de Jesús? ¿Por qué todas dicen Cristo? ¿Por qué todo se relaciona con Él? ¿Quién es este personaje tan importante del cual yo no sé absolutamente nada? ¿Sí? Preguntas importantes, ¿no? ¿Cuál es tu idea de Jesús? Para ti, en lo personal, ¿cuál es tu idea de Jesús? ¿Cuál es tu idea del cristianismo como tal? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es un cristiano? Estas ideas son ideas que ya están por ahí y te aseguro que tú tienes una respuesta a estas preguntas, pero tal vez la respuesta que tengas sabes que es como que un poco ambigua. Es una respuesta que tal vez dices, bueno, es que no me gustaría exponerla porque yo sé que las personas van a decir como que esta persona no sabe tanto. Sí, es una persona nueva, es una persona que no ha estado expuesta a esto tanto. El Evangelio de Marcos está escrito para presentarnos a este tal
Jesús, del cual se habla tanto en el cristianismo. De hecho, fue escrito para cristianos primitivos alrededor del año 60 o 70 después de Cristo. Y me parece excelente empezar poniéndote un poquito en contexto con la audiencia original. Durante el tiempo que se escribió el Evangelio de Marcos, o que se entregó el Evangelio de Marcos escrito, los cristianos estaban en la gran persecución de Nerón. Básicamente Nerón era el emperador, era el que tenía toda la autoridad sobre Roma. Hubo fuego en Roma, hubo un gran incendio, y entonces, culpa de Nerón, obviamente, pero Nerón, para no tener la culpa él, dijo, fueron los cristianos. Y entonces así comienza la gran persecución. Ahora todos los que eran cristianos y todos los que eran considerados como buena para la sociedad, el cristianismo era considerado bueno para la sociedad, de repente tiene un cambio. Se les voltea literalmente la tortilla y ahora los cristianos son las personas más odiadas, perseguidas, más torturadas. ¿Sí? Se odia a los cristianos y se busca activamente a los cristianos para deshacerse de ellos. Y entonces la iglesia está pasando por esta persecución, por ese terrible sufrimiento que es cruel y es injusto, porque además de que es injusto porque no es su culpa, Nerón era una persona conocida por su crueldad. ¿Sí? Y las formas en las que él tenía a los cristianos y los torturaba y hacía de ellos con sus vidas, eran formas que ni siquiera tienen que ver con el hecho de que habían quemado Roma. ¿Sí? Los cristianos estaban en persecución, estaban sufriendo. Y entonces Marcos escribe este evangelio para esta audiencia. Ahora, esta misma iglesia, unos 15 años atrás, si tú y yo leemos la carta de Primera de Corintios y leemos en el capítulo 15 a Pablo, hablando un tanto sobre la resurrección. Y básicamente está hablando a la iglesia y está diciendo, Cristo verdaderamente resucitó. Y hay personas que lo vieron resucitar. Y en ese punto, Pablo dice, hay por lo menos unas 500 personas vivas que son testigos presenciales de que Cristo resucitó. Tú puedes ir y preguntarles. Quiero que pienses esto. Hoy en día los cristianos están en un punto extraño, porque una de dos, o son muy fácilmente aceptados, porque ni siquiera se considera que lo que tienen para decir o para hablar o lo que creen es relevante, es importante, afecta en algo. Y entonces dices, eres cristiano y la gente dice, sí, qué bueno, yo soy esto. ¿Sí? Órale, qué chido. X, ¿qué importa? Y por otro lado, tenemos una iglesia que, aún teniendo testigos presenciales de la resurrección de Jesús, está tambaleando. Está tambaleando, está dudando, está negando el hecho de que Cristo resucitó. Ahora, tú y yo vivimos 2000 años después de ese evento y ya no hay testigos presenciales. ¿Qué crees que nos espera a nosotros? Si con 50 años ya estaba titubeando la iglesia ahí primitiva que tenía testigos, ¿qué nos espera a nosotros 2000 años después? ¿Cómo crees que vamos a estar en ese aspecto? En ese entonces, la duda de si Jesús es real o no, ni siquiera era una duda. Sí, Jesús es real. Hay gente que lo conocía, era más una cuestión de las historias que se contaban sobre Jesús. Hoy en día, la duda de Jesús es real o no, ahí ya hay un poco más de duda, ¿no? Y luego tenemos también la idea de Jesús. Decimos, bueno, es que Jesús, sí, es una persona que existió, pero es un buen guía moral, es un buen líder moral, es un buen ejemplo a seguir, es un modelo de un buen hombre. ¿Sí? Y Jesús puede que sea muchas de estas cosas, pero no es principalmente esto. ¿Sí? Y entonces nuestra idea de este personaje central, sobre el cual toda la religión es construida, influye en toda la religión que se construye sobre él. Y entonces hay un problema. Si tú y yo no conocemos al personaje central, el fundamento de la religión, ¿qué religión estamos profesando? ¿Qué cristianismo estás viviendo? Se llama cristianismo porque se trata de Cristo. Pero si el Cristo que tú conoces es un Cristo diluido, con historias inventadas, con datos agregados, con datos quitados, ¿qué religión estás viviendo? Y entonces Marcos escribe este evangelio,
Porque Marcos dice, bueno, es que la iglesia tiene una necesidad muy grande. ¿Sí? Tiene la necesidad de saber dónde comienza su fe. Tiene la necesidad para poder perseverar por este sufrimiento y persecución, de saber cuál es el fundamento, qué es lo que inicia todo esto que estamos viviendo. ¿Por qué deberían perseverar? ¿Por qué deberían soportar todo el sufrimiento? Bueno, vamos a regresar al inicio. Y entonces lo que Marcos quiere hacer con todo el Evangelio de Marcos es exactamente esto. Te quiere decir, es que no se trata de ti, no se trata de lo que tú vives o no vives, no se trata de la iglesia a la que asistes, no se trata de la versión de la Biblia que lees, no se trata de todo eso. Se trata de una persona que fue enviada para morir por todos nosotros. ¿Quién es esta persona? El libro de Marcos tiene ese estilo rápido y al punto. Marcos comienza el Evangelio de Jesucristo hablándote dos cosas. Empieza diciendo, ¿cómo está escrito? E inmediatamente aquí te está diciendo, mira, vamos a regresarnos primero al Antiguo Testamento, vamos a regresar a la Escritura, vamos a regresar a lo que ya se había dicho. ¿Sí? Como está escrito, y empieza a decir, voy a enviar a mi mensajero delante de ti que va a preparar el camino del Señor. Y luego comienza con un personaje introductorio, que ni siquiera es un personaje principal, que es Juan el Bautista. ¿Sí? Y durante toda esta introducción que tú y yo tenemos de Marcos, el nombre de Jesús ni siquiera es mencionado. Y esto es intencional. Por lo que está pasando aquí es que debe de crearse en la audiencia una expectativa. ¿Cuál es la expectativa de Jesús que se está creando en este momento? Bueno, empieza hablando de una promesa que se hizo hace mucho tiempo. Y para aquí es importante que tú tengas un poquito de contexto. ¿Sí? Para este punto, los profetas y todo eso era una cuestión del pasado, digamos. Habían habido unos 300 años más o menos de silencio absoluto de parte de Dios y había terminado esa temporada de los profetas, ¿sí? Donde Dios hablaba a través de los profetas y entonces el pueblo tenía continuamente comunicación de parte de Dios, mensajes de parte de Dios. De repente ese momento, eso cesa por completo. 300 años de silencio. Y luego de repente llega un hombre. Y este hombre viene y profetiza. Y la gente lo escucha. Y la gente lo ve. Y la gente dice, es otro profeta. ¿Sí? Es otro profeta. Después de 300 años llega otro profeta. Por lo menos es lo que la gente dice. Y este profeta es introducido antes de esto desde el Antiguo Testamento. El evento que se está presentando, la expectativa que el autor quiere que tú tengas, es el de un evento de calidad cósmica, de dimensiones cósmicas. Esto es algo que va a afectar todo el mundo, que va a afectar todo el desarrollo de la historia a partir de este punto. Cuando dice, como está escrito, mira lo que dijo Dios hace muchos años. Y bueno, eso que dijo ahora va a empezar a cumplirse. Y entonces Marcos está trayendo tu atención de esto que Dios había prometido a esta persona, a esta figura central del Evangelio. Eso es lo que está queriendo hacer. Y entonces hace referencia a 3 pasajes del Antiguo Testamento en particular. Hace referencia a Éxodo 23:20, hace referencia a Malaquías 3:1, y hace referencia a Isaías 40:3. Los 3 pasajes, si tú los lees a la par, contienen básicamente el mismo mensaje y están tomando promesas de Dios hechas mucho tiempo atrás y están siendo llevadas a cabo ahora en este momento que se está escribiendo este libro. Y entonces Marcos está queriendo decir, así en palabras resumidas y sencillas, la culminación de todo lo que Dios había prometido desde los tiempos del Éxodo, cuando el pueblo salió de Egipto, en los tiempos de los profetas y más adelante, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de toda la Escritura, la culminación de eso que Dios había prometido está aquí, en esta persona que yo te voy a presentar. En Isaías 40, 1-3, leemos que dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama,
Preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Para Marcos, lo primero y lo más importante que tú y yo tenemos que saber es que en Jesús se cumple la promesa de Dios. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Empezamos por ahí. Jesús es el cumplimiento de una promesa que se había hecho muchísimo tiempo atrás. Y entonces aquí una pregunta para ti. Cuando piensas en Jesús, ¿estás pensando en que es una promesa cumplida? Recuerda, todos tenemos una idea de Jesús. Absolutamente todos. Y entonces en tu cabeza quiero que resuene esta pregunta. ¿Cuál es tu idea de Jesús? Cuando te dicen, sí, es que Jesús, el Hijo de Dios, sí, es que Jesús, el cristiano, Jesús, el Mesías, ¿qué estás pensando? ¿Sí? ¿Qué piensas respecto a él? ¿Sí? A lo mejor nada más se te viene a la mente esta imagen que es muy popular de cómo se veía Jesús. ¿Sí? Y luego la reeditada, que es básicamente Jesús moreno, un poquito narizón, o sea, no es el güerito de ojos azules que ponen generalmente. Y a lo mejor es todo lo que se te viene. Pero Marcos está presentando a Jesús, está diciendo, mira, lo primero que tú tienes que saber sobre esta persona, lo primero y primordial, más importante que tienes que saber, es que Jesús es el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho mucho tiempo atrás. ¿Sí? Introduce esta profecía. Y luego después de eso, ahora sí, pasa a Juan. Y ahora, para el pueblo en este punto, Juan estaba siendo identificado como un nuevo Elías. Elías era el profeta. Sí, era así como que, wow, de todos los profetas, Elías, el profeta. Top 5 mejores profetas. Número 1, Elías. Número 2, Elías, pero ya más viejito. ¿Sí? Número 3, Elías, pero todas las enseñanzas que dejó. Elías era así como que el máximo profeta. Y entonces a Juan se le da una breve descripción. Y dice que Juan era un hombre que estaba en lo silvestre, que tenía unas vestiduras ahí medio raras, que comía langostas y miel. Y entonces tú dices, bueno, ¿y para qué me dices toda la dieta de Juan? ¿Me estás acaso diciendo que para estar saludable tengo que vestir así? ¿Tengo que comer langostas? ¿Tengo que tener una dieta de miel silvestre? No, de hecho al contrario, está queriendo hacer una conexión. En 2 de Reyes 1, versículos 7 y 8, leemos que dice, el rey les preguntó, ¿qué aspecto tenía el hombre que subió al encuentro de ustedes y les habló estas palabras? Era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos, respondieron ellos. Es Elías el tisbita, dijo el rey. Esta forma de ilustrar a Juan, para la audiencia original, inmediatamente los iba a llevar a la misma forma en la que se ilustró a Elías. Y entonces había una conexión ahí directa. Bueno, es que este Juan el Bautista es lo mismo que Elías. ¿Sí? Es una figura de este tal Elías. Es un nuevo profeta. Y entonces otra vez regresamos. Top 5 de Elías. Elías 1, Elías 2, Elías 3. Juan el Bautista, entre paréntesis, que es Elías. Y ahí está. ¿Sí? En todos los sentidos, este era un profeta esperado. Y su aparición indicaba una ola de cambio. Indicaba que todo estaba a punto de cambiar, que había una diferencia. Pero luego este profeta llega y dice, oigan, es que ¿saben qué? Viene uno que es mucho más grande que yo, mucho más poderoso que yo, que cuando él y yo nos comparamos, yo ni siquiera soy digno de hacer lo que un esclavo haría hacia con él. Y entonces ponte en los zapatos de la audiencia original, ¿no? Tienes a este profeta que es así como que, wow, el profeta esperado, el profeta Elías 2, ¿sí? Y luego Elías 2 te dice, es que yo no soy nada en comparación con el que viene. ¿Qué expectativa tendrías? ¿Qué expectativa estarías teniendo tú en este momento sobre esta persona que se te va a introducir? Y tú y yo sabemos que esta persona que está a punto de introducirse en el Evangelio de Marcos es Jesús. Pero tú y yo a veces pensamos en Jesús y pensamos como, sí, Jesús. No estamos pensando en, wow, es que la vida de Jesús implica un cambio cósmico de dimensiones inconmensurables.
Oh, es que la vida de este hombre tiene un significado tan grande. O es que este personaje es tan central, tan importante. Simplemente pensamos en Jesús. Pero luego te dicen, no, así como Noé, sí, y el arca, y así bien chido, y luego que cae el diluvio, y luego que Noé construye el arca, y bien padre. O te dicen Moisés, sí, que partió el mar, y que no sé qué, y que esto. Jesús. Pues está bien. O sea, Jesús. Y ya. Y entonces date cuenta, la Biblia está presentando a Jesús de una forma particular. ¿Cuál es tu idea de Jesús? Entonces, nota esto. Jesús es la promesa de Dios y también Jesús es más grande que cualquier profeta que hubiese existido para este punto. Encontramos 3 ideas que afirman sin timidez alguna que este tal otro que viene es alguien muy importante. Lo primero es, en esta profecía, leemos, preparen el camino del Señor. Y entonces ya ahí tenemos ahí una pista, ¿no? Ahora, aquí esta palabra de Señor es la palabra Yahweh o Jehová. Para la audiencia judía, el simplemente usar, decir, escribir o mencionar este nombre de Dios era un sacrilegio, era algo así como que, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Estás usando el nombre de Dios. Tápalo, ponle algo. Sin embargo, Juan lo usa casi como con ligereza, diciendo, es que mira, el que viene, Jehová. ¿Qué choque tendría la gente leyendo esto? ¿Qué impacto tendría la gente leyendo esto? Lo segundo es que una de las referencias mismas jala de Malaquías 3.1. En Malaquías 3.1 dice, yo, Dios, envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. ¿Quién es el que viene? Dios. Yo, Dios, envío a mi mensajero y él es el que prepara el camino delante de mí. Y lo tercero y último es que Juan el Bautista afirma diciendo, yo los bauticé a ustedes con agua, pero el que viene, que para este punto tú y yo no sabemos entre comillas quién es, el que viene los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y esto es una prerrogativa divina. Esto es algo que solamente Dios puede hacer y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el dar el Espíritu es algo que solamente Dios puede hacer. Y entonces Juan está diciendo, ok, el que viene es un hombre, el que viene es mucho mayor que yo, el que viene es Dios. Ese es el que viene. Y entonces imagínate el impacto, el choque, la sacudida, la cachetada que han de haber recibido estas personas al estar leyendo este evangelio. Cuando piensas en Jesús, ¿estás pensando en Jesús como Dios mismo? ¿O es simplemente una personita por ahí que tienes a lo mejor una foto en tu carro y dices, es que soy cristiano y cuando veo a Jesús me acuerdo que soy cristiano? Y está bien bonito, siento bonito aquí. O no, es que las canciones de Jesús están bien bonitas. Si me acechas, Satanás, siento bien bonito. ¿Eso es todo para ti? ¿Ahí quedó? La verdad de que Jesús es este hombre, es Dios mismo, es la promesa de Dios cumplida, es mayor que cualquier profeta existido, debería ser algo impactante. Debería ser algo que nos sacuda, debería ser algo que nos deje con este asombro. Para los cristianos viviendo la persecución en el Imperio Romano, todos los factores que les rodeaban, el sufrimiento, la crueldad de Nerón, el odio hacia los cristianos, la dilución del testimonio de Jesús, todos estos causaban miedo, causaba confusión, causaba tropiezo. Y tú y yo podemos medio identificarnos con esto, ¿sí? Porque estamos en un tiempo que tal vez no sea de persecución y sin embargo es un tiempo más peligroso. Porque olvidarnos de quién es Jesús es más fácil. Y simplemente por eso es un tiempo más peligroso. Porque el mayor peligro para los cristianos no es algo aquí en el mundo. No es que alguien vaya a hacer algo contra tu vida. El mayor peligro para ti y para mí es perder la dirección. El mayor peligro es
adorar a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y entonces tal vez ni siquiera somos cristianos. Y entonces es por eso que Marcos escribe el Evangelio de Jesucristo el Mesías, para que tú y yo no perdamos la dirección. Ahora, para nosotros, en una cultura donde todos juramos ser más sofisticados e inteligentes, más sabios, muy avanzados como para ser religiosos, donde todo se trata de crecimiento personal, de beneficio propio, ¿dónde entra este Jesús que Marcos presenta? ¿Dónde entra este Jesús que es Dios, que es una promesa hecha mucho tiempo atrás que se está cumpliendo en esta persona? ¿Dónde entra este Jesús que es más grande que cualquier profeta que tú puedas leer en la Biblia? ¿Dónde entra esta persona? ¿Sí? En el cristianismo que estás viviendo, ¿dónde está Jesús? Porque el cristianismo no es asistir a una iglesia, no es comprometerte a ir todos los domingos, no es ser miembro de una iglesia. El cristianismo no es leer tu Biblia, no es orar todos los días, ¿sí? No es ayunar y poner a ayunar también al perro. Eso no es cristianismo. El cristianismo tiene su comienzo aquí, en una persona. Para que tú y yo seamos cristianos, lo primero y más importante que tenemos que hacer es conocer a esta persona. No otra cosa, sino conocer a esta persona. Lo reducimos a un modelo de un buen hombre, a un maestro moral. Lo apreciamos por la idea de persona que es. Decimos, pues es que Jesús es un buen modelo de hombre. Yo también quiero ser como él. Es amoroso, es compasivo, lento para la ira, es humilde, ¿sí? Pero es firme, sabe dirigir a otros. Yo quisiera ser como él. Y ahí se queda. Pero cuando estamos haciendo esto, cuando tú comparas la idea que tú tienes de Jesús y la forma en que tú piensas de él, a cómo Marcos lo está presentando, porque ni siquiera te ha dicho nada respecto a él, simplemente te está poniendo una expectativa de este personaje. Y entonces cuando tú comparas esta expectativa que Marcos te está poniendo, es que viene otro que es, wow, y entonces la expectativa de Marcos es que tú deberías estar, wow. Y cuando comparas esto con lo que ya hay aquí sobre Jesús, ¿qué tan bien estás? ¿Qué tan congruente es? ¿Qué tan el Jesús que está aquí en este evangelio es? Iniciamos con ciertas preguntas. Iniciamos preguntando cuál es tu idea de Jesús, cuál es tu idea del cristianismo como tal. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es un cristiano? El evangelio de Marcos fue escrito para dejar muy en claro y sin errores de comunicación quién es Jesús. Marcos es el evangelio más corto, más conciso y también es el más rápido, ¿sí? Tiene una forma de escribir donde vámonos, rápido, lo más importante, ¿sí? Y Marcos no se está preocupando en contarte cada cosa que hizo Jesús, ni se está preocupando en los detalles pequeños de cómo hizo y lo que dijo. De hecho, es muy curioso que a pesar de ser el evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, nunca se detiene a explicarte qué es lo que enseña. ¿Sí? Nunca se detiene a eso. ¿Sí? La cantidad de cosas que Marcos pone ahí que está enseñando a Jesús es poca, porque él no le interesa tanto que tú escuches la enseñanza, le interesa que lo conozcas a él. Eso es lo que le interesa. ¿Sí? Y entonces fue escrito porque necesitamos conocer el comienzo de la historia para poder vivir el resto de la historia. Fue escrito a una audiencia que estaba olvidando la razón por la que todo comenzó. Fue escrito para que los que estaban titubeando recordaran por qué se mantienen firmes. Fue escrito para que en medio de una cultura que ofrece un Jesús que se moldea y se acopla a lo que cada uno quiere, tú y yo conozcamos al Jesús que necesitamos. No al que deseamos, porque lo que queremos y lo que necesitamos están muy aparte. Y Marcos nos está dando al Jesús que necesitamos. No un Jesús que sana toda nuestra enfermedad,
¿sí? No un Jesús que pueda hacerme milagros y me pueda hacer rico. ¿Sí? No un Jesús que va a ser un compañero de vida, el amigo que necesito. ¿Sí? No un Jesús que va a hacer mi vida feliz. No un Jesús que va a solucionar todos mis problemas. Un Jesús que viene a salvar mi vida. Ese es el Jesús que necesito. Un Jesús que viene a salvar mi vida. Y ese es el Jesús que es presentado en este evangelio. El que necesitamos. Necesitamos un Jesús que confronta, que siente, que es muchísimo más grande que cualquiera de nosotros y a la vez más humano que cualquiera de los que estamos aquí presentes. Un Jesús que viene a hacer justicia, un Jesús que salva. Y estas son las buenas nuevas. El libro comienza diciendo, las buenas nuevas, el evangelio de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y la palabra evangelio para este punto era una palabra que no se utilizaba. Tú y yo ya la hemos acoplado al cristianismo y escuchamos la palabra evangelio y pensamos en, sí, cristianos. Pero para este punto, evangelio era una palabra que ni siquiera se usaba en el círculo cristiano. Era una palabra que se usaba para celebrar las victorias de los emperadores romanos. Y entonces cada vez que un emperador romano conquistaba, ganaba, se mandaba un evangelion, un mensaje de buenas nuevas de la victoria de este emperador. Porque esta victoria, en la cabeza toda acá inflada de los emperadores, implicaba buenas nuevas para todo el mundo, ¿sí? Y todo el mundo tiene que celebrar esto porque gané. Entonces, gané mi partida de Brawl Stars. Oigan, les tengo buenas nuevas. Todos vamos a celebrar porque esto es un evento que está cambiando todo el mundo. ¿Sí? Y entonces Marcos toma esta idea y dice, te voy a presentar un evento. Te voy a enseñar buenas nuevas para que aprendas. ¿Sí? Un dato muy curioso es que se decía unas buenas nuevas de esta persona. ¿Sí? Unas buenas nuevas del César, unas buenas nuevas de esto, unas buenas nuevas de aquello. Pero cuando Marcos lo usa, Marcos dice las buenas nuevas. El evangelio de Jesucristo el Mesías. ¿Quieres buenas nuevas? ¿Quieres buenas noticias? Bueno, aquí están. Estas son las buenas noticias. El Hijo de Dios ha venido a salvarnos. Esas son las buenas noticias. Eso sí es un evento que debe ser celebrado. Sí es un evento que cambia todo el mundo. James Edwards decía, desde su inicio, la historia de Jesús dirige a los oyentes no hacia lo abstracto o lo místico, ni hacia reglas y sistemas éticos. Lo dirige hacia algo práctico y transformador. Un camino de salvación hecho por Dios. No el Jesús que queremos, sino el que necesitamos. No el Jesús que decimos, es que si hago esto, esto, esto y esto, soy salvo. Y entonces ya, todo bien, mi vida es perfecta. No el que queremos, sino el que necesitamos. El que viene y nos dice, tú no puedes hacer nada. Por eso yo te salvo. Tú no tienes capacidad en ti mismo. Por eso yo he venido. Tú no eres nadie, pero yo te doy un valor infinito. ¿Sí? Un Jesús que necesitamos. ¿Sí? El mensaje a la audiencia original es el mismo para nosotros. El evangelio comienza con y se trata de Cristo. Y la historia que tú y yo estamos viviendo, el cristianismo que tú y yo estamos viviendo, solo puede continuar si tiene un inicio. Y entonces considera lo siguiente. Juan era un predicador y Juan venía y decía, predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y esta es la forma en que él preparaba a la gente para Jesús. Y para ti y para mí aplica de la misma forma. Lo que tú y yo necesitamos no es de 10 pasos para llegar al cielo. 5 pasos
para ser exitoso en la vida. 7 pasos para que mi esposo cambie y solucione mi matrimonio. Tú y yo no necesitamos eso. Lo que tú y yo necesitamos es a un Salvador. Eso es lo que necesitamos, a un Salvador. Y entonces, como Juan dice, ven, arrepiéntete y pon tu fe en el Salvador. Esa es la invitación. En el Salvador que necesitas, no en el que tú has creado para ti mismo. Acompáñame a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos las gracias porque nos has dado a Cristo, Señor. Porque es a través de Él que podemos ser salvos, Padre. Porque sabemos que nuestros corazones están inclinados a hacer una idea de Jesús que se acople a nosotros, Señor. Que sea moldeada a lo que nosotros creemos y deseamos, lo que nosotros nos gustaría tener, Señor. Pero es a través de tu palabra que somos confrontados, Señor. Y nos es mostrado que Jesús es una persona específica que tú has enviado, es Dios mismo, es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador y es lo que necesitamos, Señor. Perdónanos porque hemos olvidado quién es Cristo. Perdónanos porque hemos dependido de nosotros mismos. Perdónanos porque hemos fallado en seguir viviendo esta historia donde Cristo es el centro, donde se trata de Cristo y convertimos el cristianismo, a la religión y a todo lo que hacemos respecto a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo, reconociendo que todo se trata de Él, reconociendo que todo es por Él y para Él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.